El día de hoy vamos a hablar de cómo retomar tus metas del 2026. Ya sé que es enero y ya algunos ya se han rendido con sus metas. Así que hoy día vamos a hablar de eso y por qué es importante lanzar tu podcast este año. Somos Chris y Carlos, somos especialistas en estrategias de contenido y podcast. Así que comencemos. Comencemos con un dato curioso. Solo el 8% de personas cumplen sus metas cada año. Y ya la mayoría rompe sus metas el 19 de enero según algunos estudios. Entonces, hoy día que estamos grabando 23 de enero y tú lo estarás viendo a partir del 23 de enero, significa que lo más seguro es que ya no cumpliste con tus metas, ni la vas a cumplir. No te quiero bajonear, pero son las estadísticas. Yo puedo decir tenía una meta, no la he hecho, ya estoy le echando la toalla antes de empezar, pero después dije lo voy a aplazar un poquito más. Así que puedo estar entrando en las estadísticas. Sí, es algo interesante porque cuando comenzamos el año siempre todos estamos emocionados, motivados. Hacemos nuestro vision board con las fotitos y todo. Y luego la primera semana todo está increíble, pero luego ya viene la vida real porque normalmente nada cambia. Todo justo en enero son las fiestas y todo el mundo anda emocionado, pero ya entra en diciembre, ya entrando a fin de año. Todo el mundo anda emocionado con la fiesta y todo, pero ya vemos que ya estamos a la segunda semana de enero y ya vienen los problemas. Vienen las deudas de diciembre, se te acumuló trabajo y ya tus metas comienzan a desaparecerse. Te das cuenta que no hay el espacio para hacer tus metas, que sí hay, que ya más adelante lo vamos a hablar, y lo dejas a un lado. Hay un autor, no sé si lo ubicas, a Daniel Pink, es un autor de ni sé cuántos bestsellers, libros, y su canal de YouTube, se los recomiendo, síganlo. Habla de cómo cumplir con tus metas del 2026. Y él lo que habla es no pienses en un año, piénsalo cada 90 días. Entonces así te vas dando cuenta a los 90 días qué tanto has avanzado, si no has avanzado, si ya lo quieres dejar. Porque si lo dejas a muy largo plazo, no lo vas a cumplir. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy haciendo como que una especie de journal de un diario, journaling cada semana. Entonces tengo mis 3 proyectos principales. Y en cada proyecto escribo qué hice esta semana. Porque, ¿qué es lo que me pasa? A veces llega el sábado, domingo y dije, no hice nada del proyecto. Pero sí, pero en mi mente pienso que no he hecho nada. Entonces reviso en un Excel, reviso mi cuadrito. Mira, hice esto, lo de acá, ya vamos por buen camino. Entonces, hasta ahora llevo 2 semanas haciéndolo, me ha funcionado. A mí, esta semana me ha pasado que justo he tenido proyectos del estudio y bastantes metas, como ir al gimnasio, no lo he cumplido. O sea, ahí digo, bueno, ya mañana tengo que comenzar. Pero ahí algo interesante que dicen algunos libros de metas es que no dejes pasar más de una semana o más de 2 días. Así porque entre más lo sigas aplazando, se hace más difícil. Se hace más difícil. Entonces, por eso estamos haciendo este podcast hoy, porque decimos, si la mayoría de personas ya se vencen en enero 19, significa que recién han pasado 3 días de que la gente ya se rindió. Pero en teoría, si ya esta semana digamos que te fue horrible, intenta que este podcast te ayude a volver a tus metas. Recuerda todo esto que hiciste al fin de año del 2025, dijiste que lo vas a lograr este 2026, no te rindas, hazlo hoy, ¿no? Si tú tienes planificado grabar todos los martes a las 10 de la noche, cuando ya todos están dormidos, y no lo hiciste ese martes, no esperes al siguiente martes, porque lo más seguro que se te va a ir la motivación y la disciplina se va al piso y todo se va al piso. Entonces hazlo el miércoles. Sabes que no pude hacerlo hoy, lo voy a hacer el miércoles 10 de la noche. No, tenía una cena no sé qué, trata de mover la cena o hazlo para el jueves, pero no dejes pasar mucho tiempo porque un día se convierte en 2 y 2 en 4 y 4 en 8 y así. Te das cuenta, ya es diciembre del 2026 y vas a decir para el 2027 voy a hacer mi podcast. Ahora sí, pero no lo vas a hacer. Pero entonces siempre cuando te estás rindiendo, o por ejemplo nosotros que hablamos más de podcast y creación de contenido, es importante, por eso nosotros hacemos un batch de tiempo, ¿no? Que eso nos ayuda a mantener una consistencia y por eso nosotros decimos que el podcast es una arma secreta para crear contenido. Porque digamos solo te toma un día de grabación y edición y luego tienes contenido hasta para un mes. Por eso nosotros, por ejemplo, Carlos justo no se pudo reunir este martes. El martes, ajá. Pero nosotros ya teníamos contenido que hemos podido igual seguir creando más contenido o subiendo contenido y ya no esperamos hasta el siguiente martes, sino que ya hoy día es viernes y estamos grabando el podcast este mismo Y viernes. de hecho hemos creado una estrategia que
un capítulo, 2 capítulos atrás, hasta reciclamos el contenido de otra manera, hacemos clips diferentes y ya tengo programado para la otra semana. Entonces, digamos, si hoy día no venía a grabar, que estamos viernes, que es el último día de la semana, hubiéramos podido fácil aguantar hasta el martes para grabar de nuevo el podcast. Pero como no hay que dejar pasar los días, dije, tengo que venir. Porque andaba medio enfermo, pero entonces ya me sentí un poco mejor y tuve que aprovechar y grabar el podcast. Y los clips los puedes hacer manualmente o existen algunas plataformas con inteligencia artificial como Opus Clip, que es el que enseñamos a usar dentro de nuestro curso de cómo crear un podcast en 7 días para que te haga clips de forma automática con inteligencia artificial para tus redes sociales. Entonces míralo así, porque el que quiere hacer un podcast normalmente quiere subir contenido a redes sociales, siempre van de la mano. Y de hecho el podcast es tu mina de oro para crear clips y contenido en redes sociales. Y esos clips ayudan a que la gente te descubra y vaya a tu podcast. O sea, es un círculo. Se retroalimenta uno con el otro. Y a la vez te vas haciendo más famoso, vas generando más clientes, vas generando más autoridad. O sea, no le pierde por ningún lado. Entonces el podcast es tu arma secreta para tener contenido casi que ilimitado, ¿no? Todo Así el es, tiempo. así es. Entonces volvamos a dar un repaso. Entonces, ¿cuál crees que es el primer tip de este 2026 para seguir logrando tus metas? Es mentira si tú piensas que en enero iba a ser todo perfecto para lanzar tu podcast o tu meta del 2026. Tienes que retomarlo hoy mismo, mañana, pero no dejes pasar más tiempo, porque si dices voy a esperar al 1 de febrero, siendo hoy 23 de enero, no va a él llega el 1 de febrero y no va a pasar nada. Así que hazlo ahorita mismo. Como las dietas. La gente dice, voy a empezar el lunes ya la dieta, ahora sí que esta semana me da mal. No, eso es mentira. Tienes que empezar ahorita. Si rompiste la dieta el lunes a viernes, empiézala el sábado. ¿Por qué tienes que esperar el lunes? Es que ya, o el mismo viernes en la cena ya comienzas tu dieta. Entonces, ¿tú crees que sería, digamos, no esperar la perfección, ¿no? Que todo esté perfecto? Y segundo, hacerlo lo más rápido posible. Así es, ¿no? Porque después te vuelves vago. Porque las típicas excusas que vemos siempre, no hay tiempo. Pero tal vez no hay tiempo porque estás esperando de que ya mandaste todos tus trabajos, cumpliste con todo y eso no va a pasar. Entonces la primera cosa es, cuando dices no tengo tiempo, lo primero es decir, siempre hay un tiempo. Ajá. Tal vez es cambiar tus palabras también ahí un poco. Mira, yo ayer me puse a ver una serie en la noche. Me vi 3 capítulos, casi 3 horas. Obviamente ya había cumplido con todo, por eso me puse a ver. Pero digamos que no hubiera cumplido con todo. Lo más responsable era, no me veo 3 capítulos, me pongo a trabajar y cuando termine de grabar, por ejemplo, mi podcast que me toma 1 hora, me hubiera alcanzado para ver 2 capítulos o 1 capítulo. Pero primero, o sea, son prioridades. Todo en la vida es prioridad, porque todos tenemos las mismas 24 horas y hay personas que lo logran más que otros. ¿Por qué lo logran más que otros? Por las prioridades que tú le pones a tu vida. Hay gente que le pone prioridad tal vez a su familia, otros a su trabajo, otros mitad. Entonces ya depende cuál es tu prioridad. Y si tu prioridad es crecer en las redes sociales, claramente es seguir subiendo contenido paso a paso todos los días. Y el podcast, como lo hablamos, el podcast te ayuda a grabar un solo día y tener contenido y consistencia para toda la semana hasta todo el mes. Exacto, y hablando de ese contenido, justamente antes de grabar estábamos viendo a un youtuber que seguimos, a Samir, del podcast de Colin y Samir, que lo estaban entrevistando en un podcast. O sea, un podcast entrevistando a un podcaster. Así como el podcast del podcast. Y qué es lo que decía Samir y que estamos, creo que lo compartimos, ¿no? Es que ahora los podcasts, la gran mayoría de los podcasts están pensados, graban su podcast, pero lo que están pensando es clips para redes sociales, clips para Instagram, clips para TikTok, porque así mi podcast se volverá viral y llevaré gente hacia mi formato largo. Y él lo que dice es, y me imagino que a ti te pasa, a mí sí me ha pasado, nunca me lo había puesto a pensar, a ti supongo que también, es cuando has compartido un podcast con un amigo, un capítulo largo. Mira, encontré este podcast de 2 horas, te lo comparto. Nosotros hacíamos eso, pero en el 2018 para atrás, que no existía tanto este formato de los clips, no existían. Bueno, Instagram no tenía clips antes. Exacto, entonces sí nos compartíamos formatos largos, pero ahora lo que tú compartes con tus amigos en Instagram es, mira este clip, y le envías el clip y ahí algunos irán al formato largo, otros no.
Y a veces nos ha pasado que nos mandamos un formato largo y no lo vemos, ¿no? No, es que no hay tiempo. Y se hace un ciclo vicioso de eso. Exacto. Pero entonces el podcast, si dices, bueno, ¿quién va a ver mi video de 2 horas? Velo como una mina de oro para sacar contenido para Instagram. Porque como ves, ahora estamos hablando varios temas y del podcast puedes hablar varios temas y ya tienes varios contenidos para tus redes sociales. A nosotros creo que nos ha funcionado mejor el podcast en Instagram más que TikTok. Sí. TikTok como que nos odia, no sé por qué, pero Shorts también nos ha ido bien. En YouTube también sí nos ha funcionado, pero yo creo que también es el estilo de lo que hablamos. Eso también podrías revisar en tu podcast. Si tu podcast es más de comedia o fútbol, yo creo que tal vez le va a ir mejor en TikTok comparado que en Instagram. En Instagram yo lo veo un poco más serio, como que la gente todavía ve Instagram más serio. Y hay una herramienta que no hemos probado, que la queremos probar, es LinkedIn o LinkedIn, como dicen, como realmente se pronuncia. Y ahí no hemos probado ni el formato de videos, ni el texto 100%, ni el carrusel, que es una herramienta en teoría donde están los profesionales con otra forma. Si te metes a LinkedIn no vas a buscar entretenimiento, buscas algo más serio. Entonces les iremos contando cómo nos va con ese formato. Entonces volvamos a hablar porque es importante. ¿Cómo retomar tus metas? Entonces, primero, dejar las excusas a un lado. Así es. No esperar la perfección. Y segundo, comienza ahora. Comienza ahora. Y ya sabes, todos los capítulos de podcast no es que puedes, tienes que sacar contenido para tus redes sociales. Entonces, hablemos ahora del podcast. ¿Por qué crees que es importante sacar un podcast? A ver, todo depende también de lo que estés buscando, ¿no? Pero para un profesional, pongamos un coach financiero, un podcast le ayuda primero a generar autoridad. ¿Por qué? Y te voy a contar un caso de lo que me pasó. Porque tú ves una persona hablando 1 o 2 horas por capítulo y digamos que consumes 2 capítulos, ya te genera una confianza y una autoridad porque dices, este man sabe lo que está hablando. Obviamente si haces bueno el capítulo, ¿no? Porque si hablas cualquier cosa la gente se va a dar cuenta. Pero como eres un profesional, ya tienes tu experiencia, lo vas a hacer bien. A mí me pasó, me compré un curso, no voy a decir de qué, me compré un curso de ejercicio. ¿Y por qué le compré a esa persona? Porque no estaba tan barato, porque la vi a ella, a la doctora, en un podcast. En 2 podcasts. La vi en un podcast de Peter Attia, ahí la conocí, y me quedé viendo. Es una doctora especializada en músculos del pie. No me voy a alargar porque ando buscando músculos del pie. Y me pareció increíble, y de ahí la vi en otro podcast, no me acuerdo de quién, y también vi. Entonces, que como la vi en esos 2 podcasts a una persona que no tenía idea quién era, lo primero que se me vino, esta man sabe lo que habla, porque solo habló de los pies, de los músculos de los pies. Y no sé cómo terminé en su página web. Mágicamente. Sí, no me acuerdo cómo, pero terminé en la página web y vi que vendía su programa como de 3 meses de ejercicios para fortalecer el pie. Yo dije, mira, esto es lo que estaba buscando, pero justamente era lo que estaba buscando. Digo, y esta man es una dura, ella sabe lo que habla. ¿Por qué? Porque la vi, consumí 3-4 horas de contenido de ella. Entonces, mira, generó una venta. ¿Por qué? Porque generó autoridad a través de un podcast. Entonces, teniendo tu propio podcast, vas a posicionar tu marca personal. Y eso también yo lo veo y aconsejo a los que, por ejemplo, tienen la excusa de qué voy a decir o qué voy a hablar. Te aconsejo comenzar un podcast en formato de entrevistas, donde puedes entrevistar más personas de la área que tú estás trabajando. Por ejemplo, si eres un abogado, traer diferentes abogados de diferentes áreas. Digamos, tú eres el especialista en un área específica y comienzas a traer otras personas, vas a comenzar a tener más clientes gracias a que tal vez este personaje que tú invitas va a traer a sus seguidores y luego cuando vean tu podcast, tú estás creando una autoridad basada en la autoridad de esta persona que tú estás entrevistando. Claro. ¿No? Hay un podcast que sigo de un español, justamente es un abogado, y él es abogado especializado en creadores de contenido. Entonces, él en su podcast entrevista a diferentes creadores de contenido y solo hablan de creación de contenido. O sea, es un podcast para gente que crea contenido. No es para alguien que quiere entretenerse o algo así, porque hablan temas de cómo organizas tu tiempo, cómo creas contenido, cómo manejas tus auspiciantes. Entonces, es un tema que le interesa al creador de contenido. ¿Y qué es lo único que él vende? Promociona su estudio jurídico que es especializado en... sería asesorar a creadores de contenido. No tiene cientos de miles ni millones de views, pero de que tenga 1000 views de creadores de contenido ya es un golazo, porque de esos 1000 que cierre 2 clientes ya tienes 2 clientes nuevos de tu podcast. ¿Cuánta plata cobrará? No sé, pero ya se va generando más negocio.
Y también, bueno, teniendo tu podcast y lo que hemos hablado, por eso es importante también subirlo a Spotify y YouTube, es que, por ejemplo, si vas al buscador y ponen tu nombre y el podcast tiene tu nombre, vas a ver que automáticamente el buscador de Google va a salir algún video de tu podcast. También. Y ya te van a poder conocer. Imagínate la diferencia de poner en Google tu nombre y no salga nada o solo salgan fotos, a que ya inmediatamente salga un video de YouTube con tu nombre y con un podcast entrevistando a una persona tal vez que ya es más famosa que tú. Exacto. Entonces, tal vez comenzar un podcast te puede ayudar a posicionarte también en el buscador de Google. Totalmente de acuerdo. Solo verlo en Google, tú ya te genera una autoridad. Decir, mira, está aquí primero, sí. No es ningún desconocido que no sabe nada. Y por el otro lado, eso es como más por el lado de los profesionales, ¿no? Que quieren generar autoridad. Pero hay mucha gente que quiere empezar su podcast porque quiere tener conversaciones con sus amigos, entretener. También lo puedes hacer sin ningún problema. Ahí, en cambio, normalmente los que hacen eso es buscan fama, que vayan por la calle y lo reconozcan. Y de esa forma también el podcast es la mejor herramienta. Si haces entretenimiento, la mejor forma de hacerte más conocido es con clips. Normalmente esos clips en redes sociales se hacen virales. Y ya te voy a dar algo que leí sobre los clips, súper interesante. No sé si vas a decir algo, ¿no? Entonces también ahí yo digo, cuando tú invitas a estas personas, digamos, de tu área, y digamos que no quieres ser nada profesional, quieres ser de un hobby que tú ya tienes. Y eso es válido también, hacer un podcast de un hobby tuyo. Justo estábamos viendo un podcast de Pokémon. Solo hablaban de cosas de Pokémon. Sí, no, y cosas profundas de Pokémon. Entonces siempre hay un mercado para todo. Tal vez necesitas un área de conversar y conocer gente de tu propia comunidad, de lo que tú hagas. Entonces un podcast también te puede ayudar a crear nuevas amistades, y no solo de tu ciudad, sino del mundo. Conocí a una persona que él es el creador de contenido sobre tecnología, más que nada cámaras de video. Y dice, ese mercado estaba muy saturado, todo el mundo hace reviews de tecnología y su hobby y pasión es el golf. Entonces él es creador de contenido y productor audiovisual y dijo, voy a crear contenido de golf aquí en Ecuador, de golf. Oye, y le comenzó a ir súper bien y él dijo que para este año su meta era vivir solo de su contenido de golf. Y golf en todos lados es un mercado súper pequeño, es un nicho bien pequeño que tiene un poder adquisitivo alto, es verdad. Pero sus views no es que llegan a 500.000. Con que lleguen a 10.000 ya es un golazo, porque su mercado es bien pequeño. Y los comenzó a auspiciar marcas internacionales, lo comenzaron a llamar la Federación de Golf, lo comenzó a llamar los clubs de golf para que haga contenido. Y él le encanta porque él toda su vida ha jugado golf. Entonces es su pasión y lo hizo. No es un podcast que lo hizo como contenido en Instagram, pero va de la mano, ¿no? Que agarró su hobby y lo profesionalizó, o sea, o lo monetizó, por así decirlo. Entonces yo creo que el podcast te puede ayudar, ya sea en tu área personal o profesional, o ya verlo como un hobby. Pero igual siempre posicionarte en tu comunidad es importante. Tal vez se te pueden abrir más oportunidades, como está pasando con tu amigo, ¿no? Tal vez hay una marca. Imagínate que te encanta hablar de, digamos, de pesca y es tu hobby. Y ahí hablas un podcast de pesca. Y como eres tan bueno y tan apasionado por este tema, luego puedes conseguir patrocinios de marcas de pesca. Exacto. Y luego hasta te pueden invitar a un viaje de pesca. Entonces se te pueden abrir varias puertas. Entonces el podcast yo creo que no solo lo puedes hacer como un hobby, sino que a la final te puede ayudar a que tu hobby se convierta en una profesión, como pasó con Joe Rogan. Joe Rogan comenzó molestando en su podcast casi, era un poco de chiste, y ahora ya vemos que miles de marcas quisieran patrocinar a Joe Rogan, y claramente lo logró con Spotify, que logró un podcast más de $200 millones, creo que fue su contrato. El contrato, sí creo, ajá. Entonces el podcast cada vez es una oportunidad, porque ahora, digamos, vivimos distraídos digamos, en los teléfonos y todo, pero ya... Y a mí me pasa que no puedo vivir tal vez sin estar escuchando algo. Y la mayoría de personas consumen podcast haciendo otras cosas. Ajá. Entonces estamos en el carro manejando, bañándonos, comiendo, cocinando y estamos escuchando podcast. Entonces siempre hay un tiempo donde la gente tal vez va a consumir este tipo de contenido. Y de hecho, en Latinoamérica ya 150, 170 millones de personas de latinoamericanos están escuchando un podcast. En Estados Unidos, YouTube, no solo Estados Unidos, a nivel mundial, 1.000 millones de personas consumen podcast en YouTube, de las cuales la mitad
consumen video podcast y la otra mitad solo audio. Y cada vez va creciendo más. Si uno ve las estadísticas, cada vez se consiguen más y más oyentes. Así que si alguien te dice que el mercado del podcast está saturado, te está mintiendo en la cara. Tú solo sal, porque imagínate, 1.000 millones de personas escuchando podcast. Cada vez hay más personas que quieren consumir algún contenido en podcast. Entretenimiento, sea tu hobby, sea un tema profesional, hay mercado para todo. Y además, como hablamos al inicio del podcast, que solo el 8% logra sus metas. Entonces, si tú dices, está saturado el mercado de podcast, es mentira, porque la mayoría de personas se rinden. Creo que habíamos visto al quinto podcast o al podcast. Al 10º era. Al 10º Ajá. podcast. Entonces, imagínate, solo las personas que crean podcast, la mayoría se quedan en 10º podcast y ya no hacen nunca más. Imagínate, digamos que al grabar 10 capítulos de un podcast te hayas demorado 2 meses y medio. ¿Tú crees que en 2 meses y medio te ibas a volver ultra famoso? No, o sea, es imposible. Entonces, si el 80%, el 90% lo dejan al 10º capítulo, más que seguro que, es que no sirve eso del podcast, no, está saturado, por eso no me hice famoso. Pero en 2 meses no te vas a hacer famoso. Es algo que tienes que pensar a largo plazo y que tal vez comiences a ver algo de frutos al año, a los 2 años. O puede ser que te juegue el número, la lotería de la viralidad, y al 3er capítulo te hiciste famoso, pero tal vez ahí te va a agarrar sin experiencia y no vas a saber cómo mantener esa viralidad y esa fama. Así que tengan paciencia si van a grabar su podcast. Solo necesitan su celular y un micrófono. O sea, no es que necesitas alquilar un estudio caro, ni nada hablemos de profesional. esto. ¿Qué necesitamos para hacer un podcast? ¿Un celular? Sí, nada más, porque el celular ya tiene una cámara y tiene un micrófono. Y es todo lo que necesitas para crear un podcast. Ya si necesitas invertir algo más, te recomendamos un micrófono como un DJI. No los de Temu. Sí, no. Oye, ahí en Temu me metí ayer porque estaba editando un video. $3 un micrófono corbatero. $3. No, ¿lo recomiendas o no? No lo recomiendo. Pero ya hemos hablado de este tema. Alumnos míos de la universidad se han comprado micrófonos de Temu y tienen ruido de fondo o problemas siempre, o duran 2 días, funcionan y no. Así que no gastes tiempo comprándote esos micrófonos de Temu, no va a servir. Prefiero 1000 veces el mismo micrófono del teléfono. Y estos DJI que recomendamos siempre están de promoción, ¿no? Creo que están en $58. No, que uno. Creo que los dos. ¿En serio? Entonces siempre están de promoción, espera un poco y están de promoción. Estos son los DJI Mic Mini, porque hay una versión más cara, pero estos son los más económicos No de necesitas DJI más. y es todo lo que necesitas. Ajá. Entonces volvamos, ¿qué necesitamos para grabar un podcast? Primero, tu celular. Así es. Segundo, si quieres invertir algo más, te recomendamos un micrófono corbatero. Tercero, te recomendamos una luz, aunque puedes usar la luz de exteriores si es que no tienes. Pero recuerda, no hay excusas. No hay excusas. Yo en mi casa grabo con luz natural, porque no tengo luces. Y tengo una ventana grande, por suerte, y se ve súper bien. No necesito más. Y si no sabes qué decir, pídele a ChatGPT que te ayude a saber qué decir. Obviamente, le dices, estoy haciendo un podcast. Vamos a poner un ejemplo. Estoy haciendo un capítulo de un podcast que va a hablar sobre cartas de Pokémon. Estas son mis ideas que quiero hablar de las cartas de Pokémon. Y sobre mencionas todas las ideas, ¿no? Ajá, la idea 1, la primera generación de cartas. Idea 2, cómo se valoran las cartas. Idea 3, el Pikachu más caro de la historia. Ayúdame a organizar y hazle un guión de podcast. Ahí está, sencillo, te lanza. Obviamente lo lees, lo corriges, coges lo que te gusta, lo que no, y vas a grabar. Ya está, solucionado. Y ahí claramente estudiar un poco el tema e improvisar un poco, porque el podcast no es tan rígido, no son noticias que estamos leyendo como vemos en los noticieros, sino es una conversación más abierta, que eso es lo que está buscando la gente. Ya la gente ya no está buscando tantos datos tan específicos, está buscando opiniones, porque ya podemos ir a Gemini y te puede dar todos los datos exactos, y eso ya para el humano ahora es aburrido, ya queremos la conexión con la comunidad, qué piensan los demás, porque recuerden, los humanos, en teoría, la mayoría de nuestra raza es comunidad. ¿Cómo crecemos? Como comunidad. Por eso vivimos todos en una sola ciudad y siempre... Y toda la vida ha sido así, desde las épocas de las cavernas, en comunidad. Entonces siempre queremos saber lo que está pensando los demás y por eso vemos el podcast. Puede ser que tal vez no tengas los números al principio, pero tal vez te pueda ayudar a crear tu propia comunidad, ya sea entrevistando a otras personas o tú solo, y dando valor a los demás. Así es. Yo creo que hemos dejado súper claro que empieces tu podcast. Entonces recuerda, no dejes botadas tus metas del 2026. Comienza, no hay excusas. Siempre hay tiempo. La cosa es organizarse y crear, como nosotros recomendamos, un bloque de tiempo.
Tercero, si vas a comenzar tu podcast, recuerda, solo necesitas tu celular, porque tu celular ya tiene una cámara y un micrófono. Si quieres invertir algo más para crear tu podcast, te recomendamos tal vez un micrófono corbatero como tenemos aquí o una luz, que hay de diferentes valores. Y con eso creo que terminamos este podcast. La idea es seguir con tus metas del 2026, cualquiera que tengas, pero más que todo si estás comenzando tu podcast, también te recomendamos nuestro curso. Si todo lo que hablamos te parece un poco complicado, nosotros creamos un curso donde tan solo 7 días te enseñamos a crear tu podcast de una manera súper fácil, paso a paso, desde qué decir hasta dónde distribuirlo y cómo crear contenido para las redes sociales. Así es. Tan solo 7 días usando tu celular y también te ayudamos a saber usar la inteligencia artificial para que te den el mejor contenido posible. Entonces está paso a paso súper fácil. Entonces nos vemos ahí en el siguiente podcast y cumple tus metas de este 2026.